The Home Depot tiene todo lo que necesitas para decorar esta Navidad y volver tu visión realidad. Como nuestras luces LED con tecnología Steady-Lit, que mantendrá tus luces brillando, incluso si una de las bombillas falla. Con nuestra gran variedad de luces disponibles solo en tienda desde $5, puedes crear una blanca Navidad o un espectáculo de colores. Encuentra todo para celebrar tus fiestas en The Home Depot. Are you ready to get spicy? These Doritos Golden Sriracha aren't that spicy. Maybe it's time to turn up the heat. Or turn it down. It's time for something that's not too spicy. Try Doritos Golden Sriracha. Spicy. But not too spicy. En 1929, un dentista alemán decidió dejarlo todo. Su consulta, su ciudad, su país, incluso la idea misma de civilización. Se llamaba Friedrich Ritter, y junto a su compañera Dore Strauss, emprendió un viaje hacia lo desconocido. Su destino, la isla Floreana, en las remotas Galápagos. No buscaba fama ni fortuna, sino algo más difícil de alcanzar, la pureza del espíritu humano. Allí quiso crear una nueva forma de vida, una diatopía, un espacio donde el pensamiento y la naturaleza pudieran reconciliarse. Pero la utopía pronto se volvió conflicto, y el paraíso reveló su lado oscuro. Entre el silencio del mar y la soledad de las rocas, Ritter dejó escritas reflexiones que aún hoy resuenan como advertencias y promesas. Este podcast no busca revivir su historia, sino escuchar su voz, la de un hombre que se atrevió a pensar fuera del mundo, y terminó siendo devorado por él. Comencemos. 1. La civilización no nos ha hecho más humanos, sino más dependientes. Vivimos creyendo que el progreso nos libera, pero cada avance parece añadir una nueva cadena invisible. Nos prometieron comodidad y nos entregaron dependencia. Aprendimos a confiar en máquinas para recordar, en relojes para sentir el tiempo, en pantallas para mirar el mundo. En la isla, lejos del ruido y del metal, descubrí lo que significa existir sin intermediarios. No hay corriente eléctrica, pero hay estrellas. No hay supermercados, pero la tierra ofrece su fruto. Entonces comprendí que la civilización no nos ha hecho más humanos, sino más frágiles frente a lo esencial. Cada comodidad que aceptamos es un músculo que olvidamos usar, una conciencia que dejamos dormida. La verdadera libertad no se encuentra en los inventos, sino en la autonomía interior. Ser humano es poder sobrevivir con las propias manos y soñar sin permiso. Cuando todo lo artificial se apaga, solo queda la voluntad, desnuda y luminosa, recordándonos quiénes fuimos antes de depender de todo. Segundo, quien busca la libertad debe primero liberarse de sí mismo. La libertad no está en las islas, ni en los mapas, ni en las fronteras. Está en el alma, y pocas veces la reconocemos. Muchos huyen del mundo buscando independencia, pero llevan consigo sus cadenas invisibles: el ego, el miedo, la necesidad de aprobación. Yo también vine a Floreana pensando que bastaba alejarme de la civilización para ser libre. Pero pronto descubrí que el enemigo no era el ruido de las ciudades, sino mis propias voces internas. Ser libre es aprender a vivir sin la constante mirada del otro. Es actuar sin necesitar aplauso, amar sin esperar posesión y respirar sin ansiedad por el futuro. La libertad no se conquista una vez. Se practica cada día, en cada pensamiento que nos encierra o nos abre. Cuando logras silenciar el juicio y escuchar tu propia verdad, entonces, y solo entonces, el mundo se convierte en un espacio infinito donde nadie puede encerrarte jamás. 3. La naturaleza es el único juez que no se puede sobornar. La naturaleza no entiende de excusas ni discursos. No se conmueve con promesas ni perdona el descuido. En ella no hay justicia humana, pero sí equilibrio. En Floreana lo aprendí al sentir el sol quemar mi piel, al ver el agua escasear y el viento arrasar sin aviso. La tierra te enseña que toda acción tiene un precio, que todo exceso exige su pago. En la ciudad creemos dominar el entorno, pero solo lo cubrimos con cemento.
Aquí, la verdad se muestra sin maquillaje. Si plantas, crece. Si destruyes, mueres. No hay autoridad más honesta que la naturaleza, porque no responde a nadie. No se compra, no se convence, no se conquista. Es el espejo donde el hombre se ve sin sus adornos. En su silencio entendí que vivir en armonía con ella no es romanticismo, es supervivencia. Quien no escucha a la tierra termina perdiéndose en su propio ruido interior. 4. El hombre moderno huye del silencio porque teme encontrarse. El silencio es un espejo peligroso. En él no hay distracciones, no hay pantallas, no hay refugios falsos. Por eso el hombre moderno lo evita. Teme oír su propia voz sin eco. En la isla, el silencio es absoluto. Al principio pesa como una piedra, después se vuelve un océano que limpia. Cuando ya no hay conversaciones triviales ni relojes que marcan horarios, aparecen las preguntas verdaderas. ¿Quién soy? ¿Qué busco? ¿Por qué necesito tanto ruido para existir? El silencio desnuda las mentiras que nos contamos para seguir adelante. Pero también nos revela una verdad luminosa, que no somos tan pequeños como creemos. En el silencio comprendí que la soledad no es castigo, es un espejo donde se ve el alma entera. Solo quien se atreve a escucharse sin distracción encuentra la serenidad. Porque el ruido puede llenar los oídos, pero solo el silencio llena el corazón de sentido. 5. No vine a Floreana a huir del mundo, sino a reencontrar al hombre que la civilización olvidó. Muchos creyeron que vine a esta isla para escapar, como si huyera de algo. Pero no se puede huir de un mundo que uno lleva dentro. Vine a buscar un reencuentro, no una evasión. El hombre moderno vive tan ocupado construyendo progreso que ha olvidado lo que significa simplemente vivir. En Floreana, la vida no se mide por relojes, sino por amaneceres. Aquí comprendí que la existencia no necesita explicación, solo presencia. No vine a negar la civilización, sino a recordarle su origen. La tierra, el fuego, el agua, el aire. Lo esencial. El ser humano se ha rodeado de tanto artificio que ya no reconoce su propia voz. En la isla aprendí a escuchar el pulso de la vida sin intermediarios. No busco un paraíso perfecto, sino una humanidad posible. Porque reencontrarse con el hombre olvidado es quizá el único camino para reconciliarnos con todo lo que somos. 6. El cuerpo es el templo de la voluntad. Cuidarlo es un acto filosófico. Antes de venir aquí era dentista. Creía entender el cuerpo desde la ciencia, pero no desde el alma. En la isla descubrí que cada parte de nosotros es un lenguaje que el espíritu utiliza para hablar. El cuerpo es el primer territorio que debemos aprender a habitar con respeto. No es un instrumento, es un templo donde se encarna la voluntad. Cuidarlo no es vanidad, es disciplina interior. Comer con medida, moverse con propósito, respirar con conciencia. Esas son formas de pensamiento en acción. En la civilización, el cuerpo se desgasta al servicio de lo inútil. Aquí, en cambio, se fortalece al servicio de la vida. No se trata de adorarlo, sino de comprenderlo. Cada dolor es una advertencia, cada fuerza recuperada, un acto de fe. Cuando el cuerpo se armoniza con la mente, la existencia se vuelve clara. Cuidarse, en su sentido más profundo, es también una forma de pensar. 7. Toda utopía se destruye cuando alguien quiere imponerla. La utopía nace del deseo de un mundo mejor, pero muere cuando ese deseo se convierte en mandato. En Floreana lo aprendí dolorosamente. Llegamos con sueños de pureza y libertad, pero cada uno traía su propio ideal. Queríamos un paraíso sin leyes, y terminamos creando nuestras propias reglas invisibles. La utopía es frágil porque depende del respeto a la diversidad. En cuanto alguien intenta imponer su visión, el sueño se vuelve tiranía. Lo vi en los ojos de quienes vinieron después, en la desconfianza, en el orgullo, en la lucha por tener razón. Entendí que no se puede construir un mundo libre con mentes que aún viven encadenadas al ego.
La verdadera comunidad no nace del control, sino de la comprensión. Cada persona debe hallar su propio equilibrio, sin imponerlo al otro. La utopía real no es un lugar, es una actitud. La capacidad de convivir sin poseer la verdad. 8. Vivir en armonía con la naturaleza no es retroceder, es recordar lo esencial. A muchos les parece que volver a la naturaleza es un paso atrás, una renuncia al progreso. Pero no hay nada más moderno que recordar lo esencial. La naturaleza no es primitiva, es sabia. Nos enseña sin palabras lo que siglos de filosofía intentaron explicar: que todo tiene su tiempo, que cada vida cumple un ciclo y que nada sobrevive aislado. En la isla, cada día comienza con el canto del viento y termina con la respiración del mar. No hay relojes, solo ritmos. Comprendí que la armonía no consiste en dominar, sino en pertenecer. La civilización ha confundido avance con separación. Pero quien vive de cara a la tierra entiende que solo respetándola puede prosperar. Vivir en armonía con la naturaleza no es huir del futuro, es construirlo con conciencia. Recordar lo esencial es volver a casa, al lugar donde el ser humano aprendió a amar antes de aprender a conquistar. 9. El paraíso no está en una isla, está en la mente de quien sabe vivir sin posesión. Cuando llegué a Floreana, creí que el paraíso era un lugar. Pensé que bastaba con alejarme del mundo para encontrar la paz. Pero pronto entendí que el paraíso no se encuentra, se cultiva. No hay geografía que cure la mente que aún desea poseer. El ser humano busca constantemente un allí, que lo libere, sin darse cuenta de que lleva el infierno en sus propias manos. El paraíso comienza cuando aprendemos a mirar sin querer retener, a disfrutar sin querer dominar. En esta isla descubrí que la plenitud no está en la abundancia, sino en la suficiencia. Vivir sin posesión no significa renunciar, sino agradecer. Cada cosa que no necesito me devuelve un pedazo de libertad. El paraíso no es un destino, es un estado de conciencia. Y cuando lo entiendes, descubres que podrías habitarlo incluso en medio del caos del mundo. 10. Morir por una idea no es trágico. Trágico es vivir sin ninguna. He visto a muchos vivir sin propósito, arrastrados por la corriente de lo cotidiano. Creen que la seguridad es vida, pero es solo una forma lenta de morir. Morir por una idea, en cambio, es afirmarse. No hablo de fanatismo ni de sacrificio ciego, sino de tener un sentido que dé dirección al paso. Cada amanecer en Floreana me recuerda que la existencia sin propósito se desvanece como la espuma del mar. Vivir con una idea es encender una llama en medio de la oscuridad. Esa luz no necesita reconocimiento, solo coherencia. El mundo teme a los que piensan diferente porque les recuerda su propia mediocridad. Pero quien vive fiel a su convicción, aunque muera antes de tiempo, deja una huella más duradera que cualquier monumento. No temo morir aquí. Temo más regresar al ruido sin sentido. Porque la vida sin una idea que la sostenga no merece llamarse vida.